la banca realmente siempre me interesó. Habían instituciones que daban un montón de dinero para empresas. Siempre se traducía en una historia detrás, porque diversificarse financieramente es algo que es muchísimo más sostenible a largo plazo. Se sienten parte de, se ponen la camisola. Eso es uno de los poderes más mágicos que tiene el mercado de capitales. Al hacer una emisión en Guatemala, pues ya pueden estar conectados con muchísimo más inversión, no solo la local. No pensemos de aquí a 3 años, pensemos de aquí a 10 años. Considero que el primero es de mentalidad. Y 2% del valor de las empresas en S&P es intangible. Hablemos del mito de la deuda es mala. Porque estás encamotado, vas a quedar mal. Pero la filosofía, todo el mundo se quedó fascinado con la Marro, te permite muchísima flexibilidad financiera. Hace poco hizo una emisión de 100 años. El ego, no mentira. Uno tenía derecho a criticar constructivamente de locos. La trascendencia es uno de los puntos más importantes de dejar un legado en su vida. Al próximo invitado le dejo la pregunta de... Hoy vamos a contarles sobre el motor de las economías desarrolladas, el mercado de capitales, y cómo las empresas se pueden beneficiar de ello. Y para eso trajimos a una de las principales referentes de inversión en Centroamérica. Ana, bienvenida. Pues chicas, muchas gracias. No me considero referente para nada, pero muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Ana. Y para empezar, siempre hacemos esta pregunta. Para quienes no la conocen, ¿quién es Ana Ulloa? Ana Ulloa, bueno, primero soy mamá, soy esposa y soy mamá de 3 hijos que tienen 5, 3 y 3 meses. Soy la fundadora de Cima Investments también, que es como mi otro hijo. Pues soy una persona que soy muy cercana a Dios y diría que eso es mi resumen de mis sombreros más grandes. ¿Cómo paraste en el mundo de mercados financieros? Desde que soy chiquita, bueno, mi papá fue abogado de banco 28 años y él siempre me contaba sus historias de la banca, sus casos importantes y que se quedaba en la noche trabajando en ellos y yo ahí jugando al lado de lo que lograba cachar, lo que a mí me encantaba era el tema de que habían instituciones que daban un montón de dinero para empresas y empresas que yo al final paraba consumiendo los productos. Entonces como que poquito a poco fui atando de que era una nave de canalización de fuentes de capitales, pues cuando fui creciendo. Entonces la banca realmente siempre me interesó. Empecé a trabajar en la banca cuando me gradué de la U. Estuve en la Universidad Francisco Marroquín también. Amé con todo mi corazón la carrera. Estudié Administración y Finanzas. Cuando me gradué empecé a trabajar en GIT, en GTC en esa época, en la parte de inversiones, donde realmente pude tener la cercanía de poder atender a las personas con sus inversiones y realmente ahí fue algo de lo que primero a mí me tocó y me movió mucho y era ver cómo algo que para pues el gerente del banco pues eran tasas, ¿verdad? Y montos y al final para nosotros también siempre se traducía en una historia detrás, porque cada vez que las personas llegaban por sus intereses, por sus cheques de intereses, me contaban para qué los iban a usar, cómo habían hecho la plata, era una nave. Entonces, realmente eso fue lo que me marcó mucho para lo que hoy hacemos encima. Y luego después tuve la oportunidad de pasarme a la parte de créditos. Entonces, ahí trabajé en la banca corporativa. Yo trabajaba en el área del banco que daba créditos a las empresas afuera de Guatemala. Entonces, trabajé mucho en Centroamérica y trabajé mucho con grupos empresariales, en su mayoría familiares, dando préstamos. Y entonces ahí pues seguí un poquito como que mi journey en esta pasión que para mí son las finanzas y las personas, realmente. Y en esa oportunidad, pues en este momento de mi vida tuve la oportunidad de estar mucho en Panamá. Y cuando iba a Panamá a visitar clientes, me daba cuenta que los clientes hablaban de igual manera de un crédito, que se financiaban con un crédito, a que se financiaban con bonos en mercado de capitales. Y para mí, ¿qué es esta nave? ¿Cómo así? ¿Cómo funciona? Y ahí fue donde me empezó a interesar todo el tema del mercado de capitales.
Así que, pues, bueno, después trabajé en un fondo de inversión. ¿En qué Trabajé fondo? en el de PS Capital con Salva Pais, con los Pais. Lindas personas y una nada experiencia. Ahí también tenía a mi cargo atender a los clientes de la cartera del fondo, que básicamente eran grupos empresariales en la región y en Sudamérica, y se daban créditos hipotecarios em, con, con diferentes giros de negocio, ¿verdad? Pero básicamente era financiar, era créditos, era financiamiento con una cartera diversificada de distintas industrias y en el 2017 ya pues me independicé y ahí puse, ahí abrí en el 2018 Cima Investments. Nos ¿Qué es? encantaría si nos pudieras contar qué es Cima Investment y también contar del evento, del mercado, de la convención que hay. Pero este video no va a salir hasta después del evento, pero queremos sacar un clip para anunciar el evento. Buenísimo, buenísimo. Pues primero les cuento qué es Cima y por qué paramos haciendo estos eventos. Si quieren, primero les cuento, yo realmente cuando decido fundar Cima, surge de una necesidad personal de poder alinear mis prioridades, de poder hacer lo que a mí me encantaba, que es pues seguir trabajando, pero desde una óptica, según yo, un poco más como más tranquila, desde mi casa y más desde la parte de portafolios. Entonces, Cima nace como una firma de gestión de portafolios con una socia que la fundamos en el 2018. Y en eso, pues, operamos todo el 2019 y en eso, pues, nos dimos cuenta que, bueno, ella se fue a trabajar a un fondo de inversión una nave de fondo de inversión afuera y yo realmente me doy cuenta que para manejar portafolios y para sugerir qué bonos eran los mejores, había gente mucho más pilas que yo y yo realmente no soy para estar atrás de un Excel. Entonces, lo que eso nos fue, bueno, uno me ayudó mucho para poder identificar qué sí quería hacer de Cima. Y ahí fue donde como pivoté a Cima a hacer lo que soy, que somos una firma de gestión de patrimonio familiar y empresarial, que desde nuestro servicio lo que hacemos es ayudar a familias y a empresas, bueno, realmente la familia que tiene su patrimonio familiar y a su empresa a poder identificar las estrategias financieras y a los especialistas que se necesitan y a ejecutar la estrategia de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su visión de largo plazo y de acuerdo a la continuidad que quieran preservar o hacer crecer a lo largo de las generaciones. Esto se ve un poquito raro porque son temas muy como psicológicos y humanos en un mundo financiero, pero precisamente eso es lo que hacemos encima. Y una anécdota, o sea, es nosotros cuando yo empecé, cuando ya habíamos pivoteado Cima en el 2021 y empezamos a ir a buscar, a juntarnos con empresarios, a irles a hablar del mercado de capitales, que si se querían financiar a través del mercado de capitales o a ofrecerles la parte de poderles hacer una estrategia integral para manejar su patrimonio, pero basado en la visión y en su propósito, se nos quedaban viendo como locas. O sea, literalmente así como, ¿por qué? Primero que todo, ¿por qué me voy a financiar con algo que tengo que abrir los libros si tengo un montón de plata que el banco me quiere dar? Ajá. Número uno. Y número dos, me tengo que preparar. O sea, todo estaba en nuestra contra. Y por eso es que surge toda la parte de eventos. Porque a pura frustración que nos dimos cuenta de que de verdad estábamos hablando chino en un país donde se habla español, Sí. nos dimos cuenta, si no nos van a hacer caso a nosotros, que esto es una nave y de verdad no solo lo que sirve, sino que el beneficio que podemos tener como país, como las empresas, lo que le puede representar para las empresas, el tema reputacional, mejor que venga la gente que sí es súper respetada a nivel financiero en el mundo, que le venga a contar mejores prácticas. Entonces, literalmente paramos el negocio, o sea, paramos lo que estábamos tratando de emprender, que era poder financiar empresas a través del mercado de capitales y gestionar patrimonios, y dijimos, tenemos que educar primero. Y por eso fue que empezamos con Cima Network. Entonces, Cima Network este va a ser el 4º año que llevamos operando en donde una plataforma de conocimiento, mejores prácticas y conexiones. Básicamente, hoy en día son 43 aliados los que han apoyado a lo largo de todos estos años lo que hoy es Cima Network y tenemos 2 espacios, Cima Talks y Convención de Mercado de Capitales. Cima Talks todo va dirigido a educar.
y a dar mejores prácticas y a invitar a especialistas y firmas reconocidas, e instituciones reconocidas y casos de éxito a que puedan contarle al empresariado, pues, por qué sirve financiarse de esta manera, por qué sirve varios temas que queremos promover a través de trabajar con distintos aliados estos espacios. Entonces, por eso es de que surge toda la parte Excelente. educativa en una firma de gestión de patrimonios, y la convención este año es la Convención de Mercado de Capitales 2026. Se va a tratar de Trascendiendo Fronteras, Expansión y Diversificación. Em, Le estamos hablando a un mercado de empresas que ya están, o que están interesadas en expandirse y en crecer a otros mercados, y a un mercado de inversionistas que está interesado en diversificar sus portafolios y venir a invertir a la región, que vea a Guatemala como una opción y que vea las oportunidades que existen de buenas empresas y excelentes factores que crean un contexto muy bueno para Guatemala para poder venir a invertir. Entonces, este año se va a tratar vamos a tener 3 agendas. Está la agenda principal, que es la agenda que son best practices para nuevos emisores, qué requieren las empresas para salir a los mercados de capitales, gobernanza, sostenibilidad, varios temas que son necesarios, pues, para poder incursionar en el mercado de capitales, pero también tenemos 2 agendas paralelas, que va a ir una dirigida para dueños y CEOs de empresas, que para tocar temas que hoy en día son paradigmas y son como barreras para que vayan al mercado de capitales, como por ejemplo el por qué el abrir los libros es una ventaja competitiva, por qué diversificarse financieramente para poder crecer, aunque sea un cash cow, la empresa es algo que es muchísimo más sostenible a largo plazo, varios temas que son bastante importantes y que no son del día a día para los empresarios, no están en el día a día, pues. Y la agenda de Investment Hub va a ser una agenda donde vamos a presentar cuáles son los 5 sectores de mayor crecimiento, que van a tener mayor crecimiento en Guatemala en los próximos 5 años, que van a requerir un montón. Según CABI, Guatemala necesita 14 mil millones de dólares, 14 billones de dólares, en los próximos 5 años, para poder financiar el crecimiento que viene en energía, en infraestructura, en retail, en logística. Y esto lo que crea es una excelente oportunidad para no solo la banca local, sino que también abrirnos a capitales internacionales. Entonces, esta agenda va a promover cuáles son estos sectores, cuál es la oportunidad, algunos proyectos que son de alto impacto, que son de estos sectores que están abiertos a capitales internacionales. Y estamos invitando también a inversionistas institucionales y family offices de afuera que vengan a conocer cuáles son estos proyectos y a pues, hacer el punto de conexión para poder financiarlos. Sí, es súper importante que las empresas sepan desde mucho antes la importancia del mercado de capitales, porque como lo hablábamos antes, no es algo de un proceso que tome 6 meses, sino que te puede llevar años. Total. Y es bien importante empezar por cuál es el beneficio para las empresas y poder hacer una distinción muy clara en que el mercado de capitales no es sustituto del banco, es Ujú. un complemento perfecto del banco, de la banca. Y que el poder que tiene detrás financiarse a través del mercado de capitales es exponencializar la empresa en distintos mercados con diferentes círculos de inversionistas, y eso les da un poder impresionante en muchos sentidos que no son puramente financieros. Entonces, realmente financiarse en mercado de capitales es algo estratégico, y empezar desde a poder dar a conocer a los empresarios este punto es algo muy importante, porque a partir de eso ya no se vuelve un tema de dinero, no se vuelve un tema de condiciones Ujú. financieras, se vuelve un tema de estrategia. Entonces, la idea es poder abrir todos estos temas. Pues eso es lo que hemos estado haciendo a lo largo de 2 ediciones. Esta va a ser la tercera edición. Y que a partir de eso también puedan entender lo que tú decís, que es importantísimo. Ya que existe el interés de ir al mercado de capitales de la empresa, entender que no es algo de la noche a la mañana. Y que aunque lo veas como una transacción, te va a durar mínimo 1 año. Pero si lo querés hacer como algo estratégico, implica muchísimo más que solo el proceso que implica ir al mercado de capitales, prepararse, porque requiere mentalidad, requiere governance, requiere apertura a los accionistas, requiere relaciones con inversionistas, que en todas esas partes donde sí apoyamos desde Cima Capital a las empresas. Y hace bastante clic lo que decís, que al final
entrar al mercado de capitales va más allá de los retornos financieros. Tuvimos el gusto de tener acá a Richard Aitken y justo lo Él sí es menciona. el exponente de mercado capital local, ¿ve? Bueno, y uno de los puntos que a mí en lo personal me gusta de los mercados de capitales es que se democratiza el capital. Entonces esto, o sea, tal vez estoy pagando la misma tasa que le estaría pagando el banco, pero le doy la oportunidad a Estás los diversificando. colaboradores de la empresa de incluso participar. Y esto pues tiene un impacto en la productividad porque se sienten parte de, se ponen la camisola y es una maravilla, pues. Y eso es, imagínate, exponencial a un país. Hubo un caso en Brasil donde una empresa hizo una emisión, en donde en ese caso fueron acciones, y pusieron en una calle principal a cuánto estaba la acción cada día. Y podían comprar parte de la empresa en los supermercados. Entonces, tú ibas a tu supermercado del barrio y tú podías comprar un pedacito de esa empresa y tenías a todo la comunidad yendo a ver a cuánto estaba su inversión. Eso es uno de los poderes más mágicos que tiene el mercado de capitales, que si sos capaz como empresa de poder instituir confianza en los mercados, el manejo de los diferentes círculos de inversionistas que puedes crear para financiarte es impresionante. Y también ahí sí se vuelve algo muy estratégico y financiero, porque tú vas jugando con los diferentes plazos, con las diferentes tasas que cada perfil de inversionistas está dispuesto a dar. Y dónde te es estratégico también posicionarte. Entonces, es una herramienta que te sirve también para las expansiones, porque, por ejemplo, si tu expansión como empresa va hacia Suramérica, o sea, o va hacia Centroamérica, por ejemplo, te conviene financiarte con la gente que está en esos países. Entonces, Sí. te estás abriendo campo no solo con tus clientes, sino con inversionistas donde quieres tener presencia. Entonces, es un doble impacto. Sí. Y este evento, si alguien nos escuchó y le dio ganas porque la agenda está buenísima, ¿qué tiene que hacer para ir? Se puede meter a la página de la convención, es tercera convención de mercado de capitales. Ahí pueden encontrar toda la información, ahí van a estar las agendas, va a estar, bueno, las agendas dirigidas sí son por invitación, toda la agenda principal tenemos un cupo de 300 personas. Se pueden registrar ahí, en ese link, y también en nuestras redes, en Cima Investments, en Instagram, y en LinkedIn también como Cima Investments. Buenísimo. Buenísimo. Aprovechando que estábamos hablando de, pues, que las empresas en realidad pueden ser internacionales, nos gustaría hablar del mercado de capitales con tu experiencia, no solo de Guatemala, sino que en Panamá, escuchamos mucho que Panamá está mucho más avanzada, que hay mucho más emisiones. ¿Cómo ves el mercado de capitales en Panamá y qué factores han hecho que ellos han crecido mucho más en ese lado a comparación de nosotros? Panamá sin duda es un estándar de la región en términos de mercado de capitales en todo sentido, pero por una razón muy, muy puntual, y es porque ellos tuvieron un crunch de liquidez hace muchísimos años, no recuerdo el año, pero hace más de 40 años, que este crunch que tuvo la banca hizo que los empresarios tuvieran que encontrar otra manera de financiarse. Entonces, ahí sí, esta crisis que estaba viendo todo el país hizo que todos pues desarrollaran leyes muy ad hoc para poder desarrollar un mercado de capitales y que permitiera las mismas ventajas que tenía la banca en ese entonces. Y eso fue lo que hizo que hace 40 años, o sea, se viniera desarrollando el mercado de capitales en Panamá. Esto lo que hizo fue que fue permitiendo que diferentes inversionistas, porque a la larga el alcance que uno pueda tener de inversionistas es algo que te dice mucho qué tan desarrollado está el mercado. Hoy en día en Panamá, desde Panamá, no en Panamá, porque ahora ya es a nivel mundial, pero haciendo una emisión en Panamá, tú puedes accesar a inversionistas en todo Centroamérica, en Europa, en Estados Unidos, y esto es a raíz de un trabajo que, pues, muy grande que tienen detrás de llevar trabajando todo este Latinx, pues, Sí. todo este tiempo en esa interconectividad y en ese acceso a inversión, pero también porque tienen que existir proyectos y empresas que se quieran financiar. Ujú. Y esto es algo que es una mentalidad que se cambió hace muchísimos años antes que nosotros. Si todavía nos está costando en Guate, pues salir de la mentalidad de por qué financiarse con algo que no sea capital propio o banca nos cuesta, Sí. imagínense. Entonces,
Esos son los factores que han hecho que Panamá vaya más desarrollado. Sin duda, pues sí es un estándar, pero en Guatemala yo en lo personal estoy impresionada lo que estamos avanzando, lo rápido que se está avanzando, desde la bolsa de valores, desde los diferentes actores del ecosistema, solo con el hecho de que los diferentes actores del ecosistema apoyen. Por ejemplo, la convención te dice que son instituciones que ya están muy interesadas que a nivel local se desarrolle esto. Tenés a toda la parte institucional, al Ministerio de Economía, a diferentes actores importantes que se necesitan alinear todos para poder aprobar la ley, para poder promover mayor inversión extranjera, pues para que haya más inversionistas, y sobre todo, pues que también exista la apertura de parte de los empresarios de también utilizar la herramienta como tal, ¿verdad? Entonces, estamos viendo hoy en día lo que no se había visto en los últimos 10 años, que es ya la cantidad de emisores corporativos que están habiendo en la bolsa de Guate. Hace 10 años no veías eso. O sea, antes la bolsa se usaba más para algo interbancario, para poderse financiar Sí. de manera interbancaria. Hoy en día ya está siendo utilizada como un instrumento por algunos grupos corporativos y eso es un gran avance. Entonces ahí te das cuenta que sí, de plano que todo se mueva al mismo tiempo es muy importante. La ley, que hayan empresas, que hayan inversionistas, pero que no porque no se mueva todo al mismo tiempo no puede avanzar. Está avanzando y yo, pues hacia donde veo que esto viene es que ojalá que nos podamos integrar pronto a las demás bolsas de valores de la región y que esto va a permitir que orgánicamente más empresas se vayan dando cuenta de que al hacer una emisión en Guatemala, pues ya pueden estar conectados con muchísimo más inversión, no solo la local, y eso va a permitir transacciones más grandes. Sí, definitivamente el marco regulatorio juega un rol muy importante. En el caso de Panamá tengo presente que existen incentivos fiscales. Entonces esto lo que hace es que las empresas tengan más incentivos a salir y también si como hay más oportunidades, los inversionistas pues tienen un menú más grande de dónde escoger para invertir. Sí, como ya hemos visto ahorita, me corrigen, pero inversionistas guatemaltecos han podido comprar los bonos De Costa Rica. de Costa Rica. Y luego también en la emisión que ahorita vamos a hablar más de la UFM, hay guatemaltecos que desde la Bolsa de Guatemala han comprado los bonos de allá. Entonces ya existe esa conexión entre bolsas que ya te ofrece un mercado mucho más grande. Lo que está pasando es que tenés un excelente punto. No estamos conectados, todavía no pertenecemos, no estamos integrados a nivel de bolsas, pero sí a nivel de actores de ecosistema, de casas de bolsa. Entonces, lo que tú hablas de Costa Rica, Panamá, Guatemala, esos son actores bueno, IDC es uno de ellos, ha sido uno de los pioneros que tienen acuerdos de corresponsalía con otras casas de bolsa en los distintos países. Y esto ya, entonces ya es una realidad que hoy en día, esta es una emisión en Panamá, y se puede comprar acá. La emisión del Amarro se puede comprar desde Banco Industrial, se puede comprar desde IDC, no sé si de otras casas de bolsa, pero lo cierto es de que ya existen los acuerdos, o sea, los acuerdos de corresponsabilidad son una realidad hoy en día que es un paso antes de poderlos integrar ya a nivel de bolsas, que eso va a permitir que los capitales fluyan muchísimo más eficiente. Sí, tal vez acá solo amplío un poco del proceso para los que nos están escuchando. Cómo funcionan los acuerdos de corresponsalía es que las centrales entre países los firman y son el intermediario entre casas de bolsa de los dos países. Entonces pongo un ejemplo. Hay un inversionista guatemalteco que quiere invertir en la emisión del Amarro que está en Panamá, entonces lo hace a través de la Central de Valores Nacional, que es la central de Guatemala, se conecta con Latinex y Latinex es la contraparte. Correcto, pero digamos a nivel de inversionistas, si tú quieres comprar la Amarro, puedes ir a Banco Industrial y puedes ir a IDC, lo compras y ya Banco Industrial, que es mercado de transacciones, la casa de bolsa, IDC Valores, por ejemplo, se conecta con las casas de bolsa con las que ya tienen estos acuerdos y a través de eso, o sea, como manualmente lo estamos haciendo, pero ya se puede, pues. Pero la idea obviamente es que no sea manual, ¿verdad? Si nos queremos desarrollar, tenemos que ya estar integrados a nivel institucional, a nivel de bolsas, que es algo súper importante, y que también nosotros tengamos el acceso a poder, por ejemplo, desde Latinex, hoy en día ya se puede por iLink, ya la emisión está en Panamá, pero ya pueden accesar desde casas de bolsa
en Europa, en Estados Unidos, que a eso es a lo que queremos llegar como mercado de capitales desarrollado en Guatemala. Sí, igual, por ejemplo, las emisiones grandes que se han hecho, como bueno, el bono más conocido, el CMI, el de energía, uno lo busca en Bloomberg y después hablando con una casa de bolsa, se puede conectar al sistema, creo que es Euroclear, Sí. y lo pueden comprar. Entonces, si uno puede comprar igual el de CMI que está internacionalmente, igual puede conseguir otros de empresas de Estados Unidos que estén en el mismo sistema y de la misma forma. Uno se da cuenta que las empresas de Estados Unidos, las grandes, no es que se financien solo por medio del banco, sino que emiten estos títulos y tienen fondos gigantes de Europa, de Asia, que invierten en su empresa. No solo es, bueno, Estados Unidos es muy grande, pero solo Florida va a invertir en mi empresa, no, sino todo el mundo. Cabal, eso es lo que queremos promover en esta convención, aparte, o sea, que las empresas se expandan, pero que se diversifiquen financieramente para expandirse y ser sostenibles en su crecimiento. Y esa diversificación financiera es lo que tú hablas, que aunque la empresa tenga una capacidad impresionante de generar caja, entiendan este principio de la importancia de tener diferentes fuentes de financiamiento y de manejarlas de una manera óptima para el crecimiento y expansión que se tiene planificado. Y si se dan cuenta, todo empieza desde la planificación de largo plazo, que ese es un principio básico, que es el que estamos tratando de cambiar la mentalidad y estamos apoyando a diferentes empresas en ese trayecto desde cima a pensar, no pensemos de aquí a 3 años, pensemos de aquí a 10 años. Aunque 10 años se miren más blurry que de aquí a 5 años, pero hagamos ese plan. Haciendo ese plan, veamos qué fuentes de capitales son las que hacen sentido para el tipo de crecimiento y de negocio, de industria en la que ustedes están. Y entonces vemos en qué mercado, quiénes son los actores del ecosistema, pues porque nosotros trabajamos con diferentes aliados en diferentes mercados, estructuradores, bancos, casas de bolsa, calificadoras, abogados, etcétera. Entonces, ahí podemos armar una estrategia súper robusta. ¿Por qué? Porque estamos pensando en el largo plazo, obviamente aterrizando tácticamente en el corto y mediano plazo, pero ya sabes por qué estás haciendo lo que estás haciendo. No estás siendo ni reactivo, ni lo estás viendo como una transacción. Lo estás viendo como una arquitectura financiera que permita tu crecimiento y expansión. ¿Y qué cambio de mentalidad ha visto que hace falta en las empresas que dicen, no, prefiero solo en el banco, tenerlo todo escondido, no quiero enseñar mis números? Como que ese considero que el primero es de mentalidad, que las empresas, porque pueda que financieramente no sea tan atractivo, porque tal vez el banco igual les cobra un 7% y igual si se financian igual va a ser la misma tasa. ¿Cómo deberían cambiar su mentalidad y qué beneficios aparte? Podemos hablar igual del bullet payment y cómo se diversifica todo eso. Exactamente el cambio de mentalidad es lo que tenemos que empezar y es lo que hemos estado trabajando desde hace 3 años, desde nuestro brazo educativo, para poder cambiar desde la mentalidad a que puedan darse cuenta no solo los beneficios financieros que van a tener, sino por qué es estratégico para la empresa y sobre todo para su patrimonio. Poder cambiar la manera tradicional de financiarse y poder sofisticarse e innovar financieramente a través de las diferentes fuentes de fondeo. De los beneficios que tiene financiarse en el mercado de capitales, pues desde lo puramente financiero está desde que puedes manejar la tasa con la que te vas a financiar con anticipación. Puedes hacer series por cada cosa que querrás financiar. Entonces, estás haciendo un financiamiento a la medida de cada proyecto que querés realizar. El pago bullet, puedes contar que en lugar de pagar pues el capital anualmente o periódicamente, como por regulación lo tenemos que hacer con la banca, se puede estructurar de manera que el pago a los inversionistas sea al final del plazo. Y eso puede ser 1, 3, 5 años. Y eso te permite un montón de flujo, de liberación de flujo. Pero yo creo que obviamente son cosas financieras muy importantes, pero lo más importante de poderse financiar en el mercado de capitales es lo estratégico que se convierte para la empresa. Las empresas que se financian a través del mercado de capitales, solo con estar en el mercado de capitales, ya es un statement de un estándar de buenas prácticas que tienes que tener como empresa para que hayas podido dar la confianza a los mercados y que te hayan invertido. Solo con eso. Ustedes saben de que estaba leyendo un dato de KPMG que decían que
al cierre del 2025, el 92% del valor de las empresas en S&P es intangible. Y que entonces ya no lo estaban llamando valor intangible. Es muy tangible, pues porque están cotizando y están dando un montón de plata, ¿verdad? Pero a lo que iban es de que lo que llamamos como intangible, hoy en día puede valer muchísimo más de lo que te digan tus estados financieros hoy. Entonces, ese es el tipo de temas estratégicos que que es importante pues dar a conocer y que los empresarios puedan entender y ver que no es, aparte de los beneficios que tiene financieramente, tiene muchísimo tema reputacional y estratégico detrás que te abre puertas en mercados, que te abre puertas con inversionistas y que te permite al final, en lugar de uno estar buscando el dinero como empresa, que el dinero venga hacia ti y tú tener la capacidad de poder administrar, que es lo que hacemos con CIMA al final, cuando ya tenemos preparada la empresa, ya armamos el equipo, la llevamos al mercado de capitales, poder manejar la demanda que se genera por la relación y la confianza que generan en el mercado de los inversionistas que quieren invertir en la empresa. Y que la empresa se puede dar el lujo de decir, ahorita no necesito, muchas gracias. Entonces, es algo súper estratégico que empieza con mentalidad, pero requiere muchísima preparación y entender que no es una estrategia reactiva, ni es un tema de transacción, porque también creo que vale la pena recalcar. Hay empresas que creen que el mercado de capitales es como ir al banco, que solo es de una transacción y punto. Y eso en los mercados de inversionistas es súper malo. Eso es algo que mejor no vayan al mercado de capitales, porque creaste confianza, invirtieron en ti y después el decir, bueno, ya no lo voy a usar, gracias, y nunca más vuelvo a estar en el mercado, es un mensaje que no quieres transmitir en los inversionistas que confiaron, porque realmente confían y se quedan a largo plazo. La mayoría sí son bien manejados. Entonces, es importante también dentro de esta mentalidad entender por qué está haciendo los mercados de capitales. Y por eso es de que las estrategias financieras que hacemos desde CIMA, empezamos desde el por qué. Y si es alguien que vemos que es full transaccional y que solo quiere un tema financiero, le recomendamos 1000 veces más que dar un crédito sindicado. Sí. Si alguien todavía dudaba ir al evento, creo que ya convencidísimos. Sí, no, la verdad que sí, es una herramienta muy, muy útil y que engloba todo, o sea, porque engloba a la banca, engloba a todos los participantes de un ecosistema que es un ecosistema muy robusto, porque si se dan cuenta es un ecosistema mundial. Si al final, como empresa, cualquier empresa guatemalteca puede llegar hoy en día a levantar plata en cualquier parte del mundo en los mercados de capitales. Y hablemos del mito de la deuda es mala. Porque por un lado están las empresas, escucharon este podcast, fascinados, se van a animar a emitir. Y después los inversionistas. Porque tenemos una cultura que todavía hay que trabajar, que la deuda es mala. Porque una empresa quiere mi dinero. Van mal. O sea, no les está yendo bien. Tal vez Ajá, por eso ¿será no que necesitan tienen, dinero. ¿será que tienen algo que no Si una pueden empresa se pagar? está endeudando mucho, decís Ajá. tú. O sea, que el mensaje que le mandes a los inversionistas que si te estás endeudando puede ser malo. No, que existe el mito que los Ajá. inversionistas dicen, quieren mi dinero ¿por qué quieren Seguro la deuda? están Pues, pasando mal o, Ajá, bueno, ya no tienen consiguieron el problemas banco. financieros. Pero ahí es donde se vuelve tan importante la comunicación hacia el mercado y el poder presentar. O sea, si tú como empresa quieres ir al mercado para refinanciar tu deuda porque estás encamotado, vas a quedar mal. Y Ajá. los mercados lo van a saber porque financieramente se ve, porque sí súper revisan el nivel de sofisticación de los inversionistas institucionales, digamos, para poder invertir en emisiones grandes es alto. Entonces, si una empresa está yendo por las razones incorrectas al mercado de capitales, se nota rápido. O si va mal la empresa, digamos, y pues resulta en quiebra, como algunas empresas lo han hecho, si se dan cuenta, en la historia son empresas que al principio generaron muchísima confianza y que la gente ya se lo compraba por el nombre, que al final así para haciendo, ¿verdad? Pero esos son los casos que, digamos, que querés evitar y por eso es de que entonces las razones por las cuales un empresario tiene que ir al mercado de capitales es por las razones correctas y es porque querés diversificar y entender el poder de diversificación financiera que te permite financiarte con diferentes grupos de inversionistas y también como inversionista poder entender a qué estás apoyando con esta emisión.
O sea, si tú estás viendo que estás sacando una nueva, o sea, que sacaron una emisión y que están promocionando una serie, entender qué proyectos están financiando. Porque si te estás financiando para crecimiento, es totalmente diferente que te estás financiando para reestructura, ¿verdad? Ajá. Entonces, el tener la habilidad de comunicación, que otra vez eso es lo que hacemos al final, toda la estrategia de comunicación con los inversionistas, es qué estás comunicando, qué estoy financiando y de qué son parte ustedes, porque los volvés parte de. Entonces, al presentar los planes de expansión, al presentar cuáles son los proyectos que estás financiando, por ejemplo, con la Marro, cuando fuimos a Panamá y salimos bueno, y Cayo y Mario presentaron sobre todo, primero, la filosofía. O sea, ¿en qué creen? O sea, ¿quiénes son? ¿En qué creen? Que obviamente, pues eso, todo el mundo se quedó fascinado con la Marro. Pero después, los planes que tenían para la Marro era el centro de odontología, donde los de NYU iban a venir a hacer las prácticas aquí a dar un tercio del costo los planes odontológicos. em, los diferentes planes que se presentaron que iban a ir surgiendo, la gente se quedaba fascinada. Entonces, realmente es la historia que contés lo que va a generar la confianza de lo que estás financiando y entonces ahí no vas a ver la deuda como mala porque sabes a dónde va tu plata. Sí, la filosofía del amarro, en este caso específico, aprovecho ahí, no es publicidad, pero nosotros tres, exalumnos del amarro, y hay una historia que aprovecho para contarte. Fíjate que nosotros fuimos a Madrid de vacaciones a un evento de inversiones el año pasado, y un mes antes de irnos, con Andrés decimos, vos, ¿qué vamos a hacer todos los días? Porque el evento solo es un día. Entonces, ¿sabes qué? Toquemos puertas, lo que hablábamos antes de empezar, ¿verdad? Entonces, bueno, correo, todos los fondos de España y un correo. ¿Qué tal? Mucho gusto. Miren, somos de Guatemala y nos encantaría conocer su fondo. Leemos sus cartas anuales y toda la comunicación que llevan. Nos encantaría conocerlos. Pareciera mentira, pero le mandamos un correo al fondo más grande de España. Ellos manejan 3 billion. Billion, ajá. Ajá. De euros. De euros. O sea, estamos hablando ligas grandes, ¿verdad? Y la respuesta impresionante, como era el correo del amarro, nos contesta uno de los socios fundadores. No, hombre. Y nos pone, ¿qué tal, amigos de Guatemala? Ay, qué belleza. Tenemos en común la amarro, una filosofía que compartimos. Ay, qué belleza. Y yo, libertario. Ajá, sí, y escuela austríaca. Y escuela austríaca. Entonces, nosotros con Andrés, así como vos, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que en nuestra universidad, que tal vez lo hemos hablado en otros episodios, no hay conciencia de lo bien posicionada que está la Amarro? Total. Ustedes saben, sí, la demanda que tiene hoy en día el Amarro por la emisión, solo por dar en el roadshow, o sea, hablábamos del Amarro con bancos, con aseguradoras, se quedaban fascinados y preguntaban, además de que pues con sombrero de donde trabajaban, tienen maestrías, de lo que se quedaban fascinados con la filosofía, de verdad. Y exactamente eso que tú estás diciendo es el valor reputacional que el emisor tiene, que tiene la capacidad de poder hacer tangible en los mercados. Que una empresa tenga la capacidad de transmitir su visión, su filosofía, en qué creen, qué es lo que van a hacer. Todo esto crea esa sensación, o sea, eso, bueno, obviamente el amarro es más obvia por lo que representa, por la filosofía que representa, que es abiertamente conocida, pero esa es específicamente una de las oportunidades más grandes que tienen las empresas de poder incursionar en los mercados, el dar a conocer quién son, cuál es su filosofía, cuál es su visión de largo plazo y poder así crear confianza de la gente que comparte esa visión. Y entonces, ¿por qué le van a invertir? No por el hecho solo de que tienen una buena tasa, ni tenés que dar una buena tasa realmente, porque mientras más confianza das, es menor, ¿verdad? Entonces, sí, lo que tú estás diciendo es algo que también vivimos en el roadshow del Amarro y que es el poder de canalizar bien cuál es tu filosofía, cuáles tus planes de crecimiento y que eso te vaya representando en más inversión y en atracción de capitales. Yo quisiera agregar 3 ejemplos de éxito de mercado de capitales, así cortos, que, digamos, muchas empresas hacen IPO en Estados Unidos para que de esa forma las otras empresas digan, bueno, ellos sí son serios y ya empiecen a trabajar con ellos. No solo es algo de obtener capital, sino que te vean más serio. Luego,
he visto, digamos, el bono Promérica, que ellos emitieron $200 millones. Estoy seguro que lo hicieron para tener presencia en el mercado de capitales, porque no, para lo grande que es la empresa, eh, no fue un monto tan relevante. Ujú. Y si nos pudieras contar un poco de las características del bono del Amarro. He visto que autorizaron por 100 millones, han hecho varias series. ¿Cómo funciona lo de las El de series? Panamá, Ajá. que es donde yo participé, es un programa de bonos rotativos, se llama, por 100 millones. Eso es como si fuera un cupo Ujú. que tenés preautorizado, que puedes ir utilizando por series. Hoy en día van por la serie E. Y se ha utilizado para, por ejemplo, para el Centro de Odontología del Amarro, em, para diferentes proyectos puntuales que se han tenido, porque han sido montos bajos. El primero fue de 10 millones, ahorita la última serie fue de 2.5, entonces han sido montos que se han ido necesitando puntualmente para financiar CAPEX, digamos. Pero em, el concepto detrás de poder tener una línea preaprobada por Ujú. un monto que puedes utilizar de aquí a 10 años, Ujú. te permite muchísima flexibilidad financiera y que te permite aprovechar oportunidades como empresa, también de oportunidad, que no tienen que estar pues en tu día a día o en tu plan desde 10 años antes, ¿verdad? Sí. Sino que puedes tener la holgura de poder decir, veo una empresa que quiero comprar en otro país, aquí tengo pues para poderlo hacer, ¿verdad? Siempre y cuando tengas tu estrategia bien alineada, que eso es parte también de lo que tú hablabas, la importancia del cambio de la mentalidad por parte de los empresarios para poder ir al mercado de capitales, pero también el estar preparados como empresa, que requiere para poder instituir confianza en los mercados y poder atraer capitales, que también requiere que tengas una estrategia de crecimiento muy clara, que tengas gobernanza, que tengas obviamente solidez financiera, pero sí todos estos aspectos son importantes para que como empresa estés preparado para ir al mercado de capitales. Y a tu pregunta de otras emisiones que han habido, ahorita, bueno, Promérica es una de las Ah, emisiones, BAC también acaba de emitir. Hay otros bancos en Guate que están en proceso actualmente y que están a punto de salir. em, Cayalá, eso Cágala. que lo hizo IDC. Inversiones Sigma Q. Sigma Q también. Bueno, Sochi Sí. es otro ejemplo. Entonces, hoy les diría que hoy en día el hecho que ya esté cambiando un poquito la composición solo de un tema interbancario a más corporativos, empezando por la banca, porque también un dato importante es en los mercados donde el mercado de capitales es más desarrollado, empieza porque los bancos son Ujú. son los primeros emisores. Y eso es algo que ya estamos viendo en Guate. Entonces, eso nos da un indicio de que, pues, sí se ve un desarrollo importante que viene a nivel de mercado, a nivel institucional, y que eso va a generar, pues, que se mueva todo el círculo vicioso que tiene que mover, ¿verdad? De inversionistas, em, de tema regulatorio, que es algo importante. sí, para inversionistas o personas normales como nosotros nos conviene un montón que el mercado de capitales se desarrolle, porque en lugar de ya solo ir a tocar las puertas a un banco, a un certificado de depósito, que es lo más común, uno ya puede decir, bueno, en vez de invertir en este certificado de depósito, ya tengo muchas más opciones en el mercado de capitales, bueno, voy a invertir un poco en Cayalá, otro en Conacaste, que es la de la carretera, otro cuando salga el del Amarro, entonces ya tengo un Que portafolio más tengas diversificado. diversificado en industrias, porque si no todo lo tengo en la industria financiera, que son los bancos. Igual otro ejemplo que se me había olvidado mencionar, que es ridículo, en los mercados desarrollados, Google hace poco hizo una emisión en 100 años. O sea, ellos van a devolver el capital en En 100 100 años. años. O sea, Wow. ningún banco te va a prestar a capital a 100 años. Digamos, eso es la versatilidad que te Sí, da el mercado de capitales. Y igual fue sobredemandado. Sobremandado, cabal. sí. Ajá. O sea, igual mucha más gente lo quería de lo que estaban pidiendo. No, total, es algo increíble lo que el ecosistema que el mercado de capitales mm, engloba es algo súper robusto y si tú lo ves, lo que tú decías, por ejemplo, ir a invertir en un certificado de depósito, que también es parte importante que se mantenga, pues porque te diversificas, Ujú, pero de igual manera puedes ir a invertir al bono de ese banco, ujú. que lo estás, o sea, que es igual, entonces
igual estás invirtiendo en el banco, igual el banco se está financiando, está pues captando, solo que es una manera más eficiente con una estructura, porque por ejemplo la estructura de garantías del bono va a ser diferente a lo que el banco como tal te va a responder pues con un certificado, ¿verdad? Entonces, otra vez repito, el mercado de capitales es un complemento perfecto a la banca, siempre tienen que coexistir. eh, y de hecho la banca en el mercado de capitales se vuelve un actor súper importante desde siendo emisor, desde siendo también como inversionista, porque también desde el portafolio del banco pueden ser un inversionista muy importante institucional en distintos emisores. Yo en Guatemala están a punto de ya poderse como banco, como portafolios de bancos, invertir en emisores, en emisiones que salgan en el mercado local, con ciertos estándares, por Sí, supuesto. Eso es algo súper bueno también. sí. O sea Excelente que noticia para el desarrollo del sí, país en general. sí, Sí, darle liquidez a los productos, porque ahora la liquidez que se da es puro retail que compran y venden sus títulos. Y una pregunta que se me quedó, que me parece súper interesante. ¿Qué deberían cambiar las empresas en los gobiernos corporativos? Creo que esto es como que donde más ahí le tienen que dar. el ego, no son mentiras. Sí se traduce un poquito, pero realmente, hablándolo profesionalmente, los inversionistas al final lo que buscan es estabilidad. Ujú. Y esa estabilidad significa el que la decisión no dependa de una persona. Entonces, realmente lo que las empresas tienen y cuesta mucho, más que todo cuando los dueños son pues gente muy grande Sí. que ha crecido y ha hecho su negocio Ujú. y le ha ido bien, obviamente, porque tienen como por qué voy a venir a darle la decisión a alguien más si yo sé cómo hacer las cosas. Pero realmente es algo muy importante porque lo que esto permite, esta gobernanza, o sea, lo que hoy en día conocemos como gobernanza que está se escucha por todos lados, tan de moda, es el hecho de que la democratización del rumbo que el rumbo de la empresa no depende de una persona. Entonces, para eso se necesita que la toma de decisiones esté muy bien diversificada y que existan órdenes puntuales para cada tema que dirige la empresa. Em, y eso es algo que lo ves hoy en día en las empresas más grandes y es uno de los mitos que, por ejemplo, en la agenda de la convención no vamos a hablar, es business continuity para empresas en mercados internacionales. Porque por mucho que sea una empresa familiar y que la familia siga siendo un factor muy importante dentro de la empresa, se necesita que la empresa se sofistique en términos de gobernanza, en términos de toma de decisiones, en términos de inclusive quienes de la familia participan en la empresa, para que puedan instituir confianza en los mercados y que sean empresas financiables e invertibles en los mercados. Entonces, te diría que es súper importante el tema de la gobernanza, del reporting también, que va muy de la mano, ¿verdad? Porque eso está regulado en la gobernanza, pero el reporting, el hecho de cómo hacen sus reportes financieros, qué enseñan, qué no enseñan, el perderle el miedo a enseñar los números es algo súper importante, que obviamente es un cambio de mentalidad muy fuerte, es un cambio de paradigma porque otra vez son personas que han crecido pues sabiendo hacer algo bien, que fue hacer su empresa muy bien, Sí. como por qué voy a enseñar mis números, pero el cambiar la mentalidad a que el enseñar los números va a hacer que mi empresa valga mucho más, es un no-brainer. Lo que pasa es de que se cree, obviamente, que si le enseño mis números a la competencia, ahí van a venir a Robármela. despedazarme. Si pero Coca-Cola, ahí sigue, ¿verdad? Y los números son públicos y nadie Sí. ha podido replicar la Coca-Cola. O sea, son cambios de mentalidad y son paradigmas que hay que romper, que, bueno, o más bien que las empresas o los empresarios que lo han hecho han tenido la experiencia de pasar de una empresa a ser grande a una empresa a ser gigante, pues. Esto que mencionas me hace bastante clic con el libro de Outsiders. ¿Te suena Ujú, de Sí. Capital Allocation? ujú, Saber que uno, pues a los que les interesa el tema, para leer un poco más, este libro lo que habla es la descentralización de gerencias. ujú, Y al final uno tiene que pensar en cómo, qué es lo mejor para la empresa, no ujú. qué es lo mejor para mí como dueño que construí esto, sino jugar ese infinite game de décadas. La empresa sigue, yo tal vez me voy a ir, pero que sí, ya puedo pensar en Rey Dalio también,
Él fue el manager de Bridgewater, ¿verdad? Ajá. Y él en su libro, un aprendizaje muy bueno que va de la mano con el tema del ego, que él cuenta en el libro, él implementó pues no sé si política, pero un sistema en el que uno tenía derecho a criticar constructivamente, incluso a sus superiores. Entonces lo que él decía es, miren, nosotros a veces el ego nos gana y por no decirle al superior que está perdiendo el tiempo, porque esta reunión posiblemente no tiene que ser de 1 hora, sino de media hora, o porque está perdiendo mucho tiempo en ver la planeación estratégica en vez de la ejecución, el principal afectado es la compañía. Entonces, él cuenta el ejemplo me encanta. Él llega tarde a una reunión un día, 5 minutos tarde, no iba preparado, entra corriendo, se le cae el cuaderno y comienza a hablar y se para un gerente y le dice, Ray, mira, estás perdiendo el tiempo, no venís preparado, venís tarde y además el principal afectado de tu irresponsabilidad es la empresa. Así que yo mejor me voy a mi lugar, que tengo reuniones que resolver y temas que avanzar. Y entonces como que él cuenta ese shock que tiene, que es la empresa que él construyó, todos le reportaban a él, se queda solo en la sala y dice, wow, de locos, ¿verdad? Total. Y eso tú estás tocando un tema súper importante y es otra vez el cambio de mentalidad a la continuidad, a poder pensar qué va a pasar más allá de mí como dueño, de mí como familia, hoy en día que todos están vivos, ¿verdad? O sea, ¿qué va a pasar más adelante si estoy haciendo algo que quiero que trascienda? Sí. La trascendencia es uno de los puntos más importantes que nosotros, pues nuestra filosofía encima, los capitales que trascienden. Y es exactamente por lo que tú estás hablando, porque lo que tú haces pensando en tu día a día es totalmente diferente a lo que harías si estás pensando en trascender. Y cuando te tomas un poquito de tiempo para poder pensar, no cómo voy a ganar utilidades de aquí a 3 años, sino o cómo voy a, qué inversiones meto ahorita en mi portafolio que tuve un evento de liquidez, dónde lo invierto, que con esa urgencia, ¿verdad? De casi que el dinero quema. Es totalmente diferente a las decisiones que tomas pensando en qué le quiero dejar a mi familia, cómo quiero que se lleve mi familia con lo que les dejo, cómo quiero que se quede mi empresa, cómo quiero que sea mi empresa el día que yo no esté, dónde quiero que esté la empresa y qué quiero que la gente piense en la empresa cuando yo no esté, qué quiero que digan de mí cuando yo no esté. Todas esas preguntas es exactamente lo que tú estás diciendo. Y esas respuestas usualmente son muy distintas a las respuestas que tenés como mentalidad gerente financiero que tenés que resolver hoy, Ajá. ¿verdad? Entonces, pues eso es exactamente nuestro expertise encima, es poder acompañar desde la parte humana, esta parte filosófica de cómo quiero que mi patrimonio, cómo quiero que mi empresa trascienda, y en base a eso, qué estrategias se tienen que hacer para poderlo lograr, pero proactivamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la parte de patrimonios familiares, nosotros tenemos una parte que se llama capital intangible, antes de poder hacer una estrategia de manejo de patrimonio. Entonces, en esta estrategia, en esta fase de construcción del capital intangible, primero hacemos una entrevista a todos los que participan en la familia. Y es increíble lo que uno escucha en la reunión familiar a lo que escuchas ya one on one, que nos permite a nosotros alinear, pues ver dónde están alineados y dónde están requete desalineados y de qué manera se puede hacer que se comparta una visión. No es que todos tengan que pensar igual, pero que se comparta una visión sobre cómo quiero que sea, o sea, hacia dónde vamos como familia, como patrimonio, que todos tienen muy claro que pues van a tener más si no se pelean y que si lo crecen, si lo crecen a que si se pelean, ¿verdad? Pero sobre todo es que esto surge en qué valores compartimos, cuál es nuestra historia, qué valores queremos seguir hacia futuro, que todo esto crea algo que es la base, que es lo mismo que se aplica a las empresas, el capital intangible que es en las empresas es lo que fomenta confianza en los mercados y en las familias es lo que crea vinculación de parte del patrimonio o de los que trabajan en la empresa hacia la empresa y que permite que compartan una visión de trascendencia. Sí. Y esto te genera que entonces las estrategias que puedas hacer, que sean a un mes, a 5 años o a 10 años,
sean estrategias que vienen desde una base pensada desde la trascendencia, no desde la transaccionalidad. Y eso, el impacto financiero y el impacto en continuidad que tienen es impresionante y lo ven en los capitales más grandes, en los Rockefeller, en Vanderbilt, o sea, en diferentes familias que han logrado poder tener estas buenas prácticas, digamos, de poder pensar en las siguientes generaciones y en poder hacer estrategias pensando en las siguientes generaciones, pues ahí ven los resultados que son capitales que hoy en día siguen siendo muy exitosos en el mundo. Y esta mentalidad es súper interesante de siempre verlo a largo plazo y del Infinite Game, verlo igual, cómo lo aplican en el lado de las inversiones, porque uno dice, bueno, voy a invertir, pero bueno, ¿qué voy a ganar en el plazo? Como que uno está sesgado ahí, como la liquidez o casi que todos son rendimientos, ¿cómo aplican esa mentalidad al área de las inversiones? Y el sesgo, solo antes, Ujú. porque creo que aporta. El sesgo que las personas acá dicen, mejor invierto mi seda 1 año por si lo necesito. Ujú. Dijo la señora que renovó 10 años seguidos. Cabal. Y que ahí se quedó. Pues ahí es donde, desde la parte intangible, Ujú. que ves hasta tradiciones, que ves hasta el viaje familiar del año. Entonces, cuando tú ya tienes esta foto completa desde la parte intangible, tú puedes ahí ya nosotros lo identificamos en 5 áreas. En la parte legal, fiscal, de seguros, inversiones y de gobernanza. Al ir a cada una de estas áreas, vamos con especialistas en diferentes áreas por el tipo de patrimonio que es. Entonces, trabajamos pues, en diferentes partes locales y del mundo con firmas muy reconocidas. Y desde la parte de inversiones, lo que hacemos es que junto con asset managers, nosotros lo que les traducimos es sus necesidades a nivel de familia. Entonces, les decimos, por ejemplo, esta es una familia que para que se mantengan unidas tienen que tener A, B, C, D, E. Además de partir desde la filosofía de cuál es su perfil de riesgo, cuál es su perfil de inversión, con cuánto patrimonio cuentan, cuáles son sus planes a futuro. ¿Quieren vender la empresa? ¿Quieren seguir creciendo? O sea, ¿cuáles son sus planes a nivel familia? Que no tienen nada que ver con finanzas. Pero eso te permite poder hacer algo financiero súper a la medida. Porque partimos de cuál es el capital de preservación y cuál es el capital de riesgo, que es el capital que crece. Ujú. El capital de preservación es el patrimonio que sí o sí tiene que estar y se tiene que prevalecer en el tiempo, no importa qué. Entonces, la estrategia que vas a, y cómo definís cuánto es eso, dependiendo de las necesidades de la Ujú. familia. Ese es partiendo de ahí, aquí es lo que cambia la filosofía de un tema transaccional y financiero a un tema de partir desde el capital intangible, porque el banquero nunca te va a preguntar, ¿su familia cuántos tiempos se quiere juntar? ¿Cuántos viajes quiere hacer al año? ¿Se lleva bien con su abuelita? O sea, son temas que son muy importantes que al final definiendo cuánta plata necesitas. Que en el mundo financiero pues no te lo van a preguntar o no van a partir de eso una estrategia, ¿verdad? Entonces, aporta mucho. Entonces, ahí partimos del capital que se preserva y el capital que crece. Capital que se preserva es el capital que tiene que existir para mantener las necesidades básicas, o básicas, entre comillas, pero lo que la familia define como lo que es lo necesario para que la familia como núcleo o independientes, pero que se pague de esto. Y luego tenemos el capital de crecimiento o el capital de riesgo, que es el capital que se puede perder, que están claros que se puede perder, y es el capital que están dispuestos a poder arriesgar para poder crecerlo. Usualmente, en familias empresarias, el activo más grande que va a hacer que crezca su patrimonio es la empresa. Sí. Pero viéndolo desde el portafolio, el capital de riesgo se define pues por el perfil de riesgo, por los planes que tenga la familia, por en qué cuáles son sus intereses también, porque hay industrias donde no les interesa para nada invertir, etcétera. Entonces, nosotros no somos especialistas en inversiones, nosotros trabajamos con especialistas en diferentes ámbitos. Para inversiones, entonces, para lo que le damos de input, que sirve muchísimo para inversiones, es cuáles son las necesidades de la familia, qué tiene que tener sí o sí, en qué monto se traducen esos y cuáles son las expectativas de la familia. Y en base a eso, creamos el hacer allocation junto con el especialista, con el asset manager. Y vamos periódicamente, nos juntamos cada 3 meses, ya después con la familia para ir viendo cuál es el desempeño de las inversiones, ir viendo nuevas oportunidades
y una vez al año para ver el desempeño de todas las 5 áreas del que les mencioné: legal, fiscal, seguros, inversiones y gobernanza. Buenísimo. Sí, creo que uno a la hora de ver las inversiones solo no lo ves de arriba, como, bueno, ¿qué sí puedo, qué puedo arriesgar? Y más como lo veo, no es el dinero que siempre deben mantener, lo veo como el estilo de vida que siempre quieren mantener, no porque no necesariamente debe ser lo mínimo, sino seguir el estilo de vida que siempre han tenido. Y pensar no solo en tu generación, ¿verdad? Bueno, o sea, las personas con las que hemos trabajado son personas que están buscando tranquilidad en dejar las cosas ordenadas para las siguientes generaciones. Entonces, es algo que te ayuda muchísimo porque esto te permite, otra vez, en lugar de hacer una transacción o en lugar de hacer una inversión, haces una arquitectura financiera que te permite tener un plan para la continuidad de tu patrimonio. Y con el tema de esta mentalidad, la verdad que a mí sí me gusta bastante y que antes de grabar nos contaste que fue así como inició Cima, como un propósito más allá de ganar dinero, cómo dejo un legado, qué impacto quiero tener en el mundo. No sé si hay algún otro mensaje que le quisieras dar a esa joven de 24 años que se graduó de administración de la Marro. Pues básicamente a mí me ha servido, lo que fue mi experiencia, fue que yo llegué a un punto en mi vida en donde yo sí veía, pues, que mi tiempo lo quería invertir en algo que tuviera un impacto, más allá de cuando no esté, y que genuinamente yo soy alguien que pues, me gusta servir a la gente. Entonces, me puse a pensar qué valor quería crear y para quién. Y lo que yo definí es que el valor que yo quería crear era ayudar a familias o a personas a poder dejar un legado en su vida. ¿Y para quién? Definí que era para familias empresarias porque ahí era donde yo podía poner en práctica mi experiencia de finanzas. Entonces, en mi caso, no fue que yo empecé a emprender por qué es lo que más genera plata o qué es lo que me va a dar plata o dónde está el dinero, sino que en mi caso fue emprender desde qué quiero hacer con mi vida. Pues porque solo tengo una y la quisiera vivir de la manera más plena posible. Y les puedo decir que eso lo que me permite es levantarme todos los días con muchísima pasión. O sea, cansada porque estoy en una época donde cansada con niños chiquitos y que es lo que más para mí es importante en mi vida, la prioridad de ser mamá y la prioridad de ser, esposa y familia, digamos, mi familia. Pero adicional me permite poder vivir una vida plena con lo que yo hago con el tiempo que tengo y que me hace y que es mi motor para poder seguir adelante, porque pues no les contesto en todos los nos que uno recibe en este proceso es bien Sí, grueso, sí, sí. que te puede entrar abajo súper rápido. Y eso ha sido mi motor, pues funcionar desde las respuestas que yo me di a mí misma con esa pregunta me ha servido para seguir adelante aun cuando no todas las puertas se te abren. Entonces mi consejo sería que piensen, que reflexionen sobre esta pregunta, identifiquen qué quieren hacer con su vida, qué quieren hacer qué valor quieren crear y para quién. Y eso les va a poder dar una mejor perspectiva de en qué quieren emprender. Bueno, Ana, sin duda, un episodio muy bueno. Te agradezco acá de parte de One Trillion y de toda la audiencia por hacernos un espacio. No, a ustedes, gracias por la invitación. Los felicito porque son chavos súper pilas, chispudos y que a la edad que tienen, estén en esto, van a llegar muy lejos, estoy muy segura. Así que un gusto y me siento honrada que me hayan invitado. Muchas Muchas gracias. gracias. Y para terminar, antes teníamos una dinámica que dejamos de hacer, pero la queremos regresar, que es que tenés que dejarle una pregunta al próximo invitado, Sin saber quién es. sin saber quién es. Puede ser de un tema que hablamos hoy o de otro tema. Va, qué chilero. Al próximo invitado le dejo la pregunta de ¿cuál es el mayor propósito de su vida? Buenísimo. Ahí me Gracias. cuentan quién es para Sí, estar sí. atenta a la respuesta. Bueno, y a todos los que nos escuchan o ven, pues muchas gracias. Si nos pueden apoyar con un like o suscribiéndose, en realidad con compartirlo a alguien que creen que le aporte un excelente episodio con Ana. Ay, gracias. Me la gocé, de verdad que qué agradable platicar con ustedes y un gusto haber compartido un poquito de lo que es Sima y Ana. Igualmente, gracias.